Recibo con mucho gusto en el estudio al senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Muchas gracias por estar con nosotros en Informativo 14. Gracias por la invitación. Qué gusto estar de nuevo aquí. Bueno, pues bienvenido. Vamos a diseccionar qué le parece primero. Bueno, hoy fue la bilateral con Canadá, pero en el marco de esta cumbre que ya finaliza, ¿cuál es la lectura que le da usted a los avances que se hacen en cuanto a la cooperación de la región con esta 10ª cumbre que está enmarcada en los 200 años de la cooperación también de Estados Unidos? Relaciones. Yo creo que se trata de un gran triunfo, así me atrevería yo a llamarlo, para México en primer lugar y particularmente para el gobierno del presidente López Obrador. Porque recordemos que hace 4, 5, 6 años los adversarios políticos del actual gobierno predijeron que México, teniendo como presidente al licenciado López Obrador, acabaría en grandes conflictos con los Estados Unidos y con Canadá, ¿no? Y lejos de eso, tenemos hoy una situación que yo diría que es uno de los puntos más altos a los que ha llegado la relación entre los tres países. Una muestra, una consecuencia inmediata de esto es lo que usted mencionaba sobre cómo amaneció el peso mexicano esta mañana. Una reunión, tanto la tripartita como las dos bilaterales, el resultado más concreto, yo diría, o más inmediato, es que establecen un clima de confianza entre los tres países. Y, por ejemplo, para el sector empresarial, para quienes tienen que hacer inversiones o quienes manejan los intercambios comerciales entre los tres países, pues reuniones como las que acaban de concluir en México crean toda una atmósfera de estabilidad, de seguridad en cuáles son las reglas del juego entre los tres países. Y esto no quiere decir que no haya tensiones, problemas, como ha sido el caso siempre, yo insisto mucho, desde el inicio de la vida independiente de los Estados Unidos y de México en particular. Pero a pesar de estas situaciones tensas en algunos momentos, de problemas reales que hay en la relación, lo que predomina es la voluntad, yo diría, de los tres gobiernos de América del Norte de llegar a soluciones compartidas, porque tenemos que seguir operando en la circunstancia geográfica que nos une. Bien, senador, los temas principales en los que considera que se hayan avanzado, se habla mucho del tema migratorio en el mensaje conjunto que dieron ayer los tres líderes, se habla también de cuestiones de integración económica, se anuncia también una comisión justamente para supervisar de cerca los suministros y los intercambios comerciales y los avances obviamente en temas de medio ambiente, seguridad, también otro tema muy importante. Yo diría, por ejemplo, que en el tema de la migración se trata de un problema que viene de muy atrás, de cuando menos los años 40 del siglo pasado, y que va a seguir estando ahí, porque es parte de una tendencia mundial a que migren las poblaciones del sur, de los países del sur, hacia los países del norte, no solo en América, sino también en Europa. Entonces, es un tema que va a seguir siendo parte central de la agenda entre los tres países, pero lo que se ha logrado en este momento es aportar nuevas soluciones que por lo menos nos permiten transitar en los próximos meses y años. Ahora, lo que hace falta desde hace muchísimo tiempo es que los Estados Unidos lleven a cabo la gran reforma migratoria que han prometido durante años, pero como todos sabemos, se ha estancado en el Congreso norteamericano. Pero por el momento tenemos, digamos que circunstancias mejores con los acuerdos tanto de esta semana como de la semana antepasada. Tenemos mejores circunstancias que las que habían previamente a estas reuniones, en el caso migratorio. Bueno, en lo relativo al comercio y a las inversiones, otra vez han surgido ciertas cuestiones que tienen que ser revisadas en función del TEMEC y de las políticas independientes y soberanas que México lleva a cabo respecto a nuestro país. Han surgido problemas, pero se han ido resolviendo. Y lo que hay que enfatizar es la atmósfera, la voluntad de llegar a soluciones que se ha hecho perfectamente evidente, entre otras cosas,
en la, yo diría, difícilmente mejorable, prácticamente inmejorable relación personal que hay entre los tres mandatarios y muy particularmente entre el presidente Biden y el presidente López Obrador. Avance tangible, senador, el tema del anuncio de la comisión ya en la que participarán diversos expertos. Se nombró también cuáles son los miembros de parte de aquí de la delegación de México que van a estar siguiendo de cerca toda esta cuestión del intercambio de los suministros, del reforzamiento de las cadenas de suministros comerciales que obviamente tanto se frenaron durante la pandemia en muchas regiones, pero obviamente pues en el tema de interés que compete a América del Norte. ¿Cómo ve este paso adelante? Yo creo que en ese aspecto se ha tocado un punto medular, porque se va a tratar de compaginar, de llegar a acuerdos ante dos posiciones iniciales que no dejan de ser muy diferentes. Lo que mencionó el presidente López Obrador de regresar a que podamos producir en América todo lo que consumimos, pero por otro lado está las ideas que derivan del consenso de Washington de la famosa globalidad, que hoy estamos viendo que quizá esté viviendo ya el final de la etapa en que fue el concepto predominante de la globalidad, ¿no? Por los conflictos que la propia globalidad ha generado y otra vez la famosa globalidad dejó fuera del progreso a las mayorías en todas partes del mundo. Entonces, ahora habrá que compaginar estas dos concepciones y para eso se crea esta comisión, entre otros muchos esfuerzos compartidos de los tres países. Seguridad, por supuesto, es un tema muy importante. El tema de fentanilo que ha acaparado fuertemente y obviamente el combate al tráfico de las bandas en cuanto al flujo de las personas de estas. Sí, evidentemente lo del fentanilo es una preocupación central para el presidente Biden. Él lo menciona una y otra vez. Pero también para México lo es la cuestión de que se limite la cantidad de armas que llegan a México para ser utilizadas por el crimen organizado. Es un esfuerzo de largo plazo, no se puede esperar obtener una solución en unos cuantos meses, pero como sabemos, en Massachusetts ya tuvimos una especie de alto en el camino, una resolución negativa por parte de las autoridades judiciales en Massachusetts, pero ya México interpuso una nueva demanda, si mal no recuerdo, en Arizona, y vamos a seguir esta lucha para que se restrinja la cantidad de armas, sobre todo de alto poder, que puedan llegar a manos delincuenciales en México. Claro, y finalmente, senador, preguntarle la reunión con Canadá que llama mucho la atención. Muchos pensarían que ya acaparó menos reflectores, puesto que ya fue el mensaje final, pero finalmente había mucha expectación de que Canadá finalmente llegaría como a regañarnos, decían muchísimos diarios, por la cuestión del litio, por la cuestión de los minerales críticos que mencionan ellos. La electricidad. Específicamente, exacto, y también que lo había mencionado en varias veces el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el tema de los minerales, el tema del litio. Queremos conversar, queremos mayores inversiones por parte de las empresas canadienses en México, y había como pues un cierto declive en cuanto a las expectativas de esta reunión, incluso pues después de Palacio Nacional, que no se daba como mucho conocimiento de los temas, y finalmente pues el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, da una conferencia posteriormente y como que cambia ahí el paradigma. ¿Cómo la tomaría usted? Diciendo, yo no encontré a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que fuera conservador, que estuviera en contra de los acuerdos comerciales. Yo no lo encontré, no comparto esa expectativa con las personas que lo creen así. Lo encontré afable, con una buena respuesta, optimista, dijo extremadamente optimista en cuanto a poder negociar las cuestiones que competen, y obviamente entiendo que quiera beneficiar a la economía de México y por supuesto también va a beneficiar a las diversas economías, incluyendo la de Canadá, en temas tan sensibles como la cuestión de la energía y de los minerales, que pues es de interés de todos aquí. Qué bueno que mencione usted lo de Canadá, porque a veces tenemos tendencia a voltear la vista solamente hacia la relación con Estados Unidos por razones obvias. Claro. Pero con Canadá ha ocurrido en efecto en estos días algo muy importante. Canadá, como usted lo acaba de explicar, había evidenciado diferencias importantes en cuestiones energéticas y ahora
ni siquiera en las declaraciones finales del primer ministro Trudeau hizo mención, ni siquiera aludió a estos puntos contenciosos, pero por otro lado se han tomado pasos muy concretos como el establecimiento de contactos, de diálogos que van a continuar. El presidente de México ofreció personalmente recibir a los dirigentes de las empresas que están teniendo dificultades para ajustarse a la política soberana de México. Y quiero enfatizar, México no se dio un ápice de soberanía en esta reunión que, como usted acaba de decir, mostraba signos ominosos. Pero el propio primer ministro de Canadá nos ha venido a insistir, y esto ojalá la oposición al gobierno lo tome en cuenta, que el presidente López Obrador nunca ha estado en contra del libre comercio, de la iniciativa privada, mientras no abuse de la ley y de la preocupación por elevar el nivel de vida de nuestros pueblos, en particular el caso del pueblo mexicano, por supuesto. Así es, pues punto importantísimo de aclarar. Sí. Ya lo aclaró el primer ministro y por supuesto reforzándolo con lo que nos menciona el tema de la capacidad y la disposición para poder negociar temas tan cruciales como la cuestión energética entre ambos países. Claro. Y también creo que es una muestra de que la atmósfera, la química entre los tres mandatarios es a tal grado positiva que no hay lugar a que se haga otra cosa que continuar el diálogo y llegar a soluciones. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, senador. Muchas gracias. Vámonos.